Eh, Bienvenidos a todos. Pablo, muchas gracias. Estamos por apoyarnos a coordinar esta eh, sesión mixta de la Comisión Mercantil que está a tu cargo y la Comisión de Comercio Exterior. Gracias a los que ya se conectaron. Muchas gracias, Eduardo Sotelo y Fernando González, por estar con nosotros en esta sesión para platicar un tema multidisciplinario en el cual pues todos tendremos una u otra experiencia ahí chistosa o historia de terror de una transacción que tal vez se haya intentado llevar a cabo, y ya todos muy felices por el deal, por la negociación que se llevó a cabo, y de repente hay veces que los abogados de comercio venimos a guardarle la fiesta y decirle que todo lo que está pactado muy bonito y ya los precios que están fijados, pues, pues que o no jala o hay que esperar ciertas autorizaciones, ¿no? Entonces, un poquito es lo que vamos a ver el día de hoy. Y antes de iniciar con la presentación y con el tema técnico, me permito leer una breve reseña de nuestros invitados, de nuestros expositores. Aquí, por el tema multidisciplinario, lo que buscamos fue tener a dos expertos de diferentes materias, ¿no? Y para el tema de comercio exterior nos apoya Eduardo Sotelo, que Eduardo Sotelo actualmente es socio en Sánchez de Bani, codirige la práctica de comercio exterior y aduanas, cuenta con más de 15 años de experiencia pues, asesorando empresas nacionales e internacionales en sus operaciones de comercio exterior, destacando los sectores automotrices, textiles, retail, sector químico, de electrónicos, dispositivos médicos y pues varias maquiladoras, que es el tema también que vamos a tocar mucho aquí el día de hoy, el tema de las empresas IMEX, ¿no? Asesora a las empresas para obtener autorizaciones de programas IMEX, de certificaciones IVA ante el SAT, y también dentro de su práctica pues está también el litigio aduanero, en donde pues, lleva temas de verificaciones de origen, temas de incrementables, temas de Incoterms. En la parte académica, él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Y pues bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jerry. No sé si vas a presentar a Sí, Fer. también aprovecho para presentar a Fer. Para la parte corporativa transaccional, nos acompaña Fernando González. Él es socio de Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Capital Privado en Chévez Ruiz Amarripa. Fernando asesora clientes en un amplio rango de industrias, incluyendo empresas públicas y privadas, en sus operaciones de transacciones corporativas, incluyendo fusiones, adquisiciones, convenios de accionistas, reestructuras, alianzas de estrategias, levantamientos de capital, entre otros, ¿no? Entre sus, también ha colaborado como asesor local en asuntos multijurisdiccionales de alto nivel, donde ha habido un sobresaliendo por su enfoque práctico y orientado al negocio, ¿no? También él es parte de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes, la AIJA, en el plano profesional. En el plano académico, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una maestría en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de Ámsterdam y tiene diplomados en Derecho Corporativo por el ITAM, en Competencia Económica por la Universidad Iberoamericana y un programa de investigación académica por el Fordham University, ¿no? Además de que tiene seminarios y diplomados en temas de anticorrupción por la Academia Internacional de Anticorrupción, ¿no? Pues bienvenido, Fer, un gusto que estés con nosotros, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. No sé, Pablo, si quieras decir algunas palabras antes de iniciar la sesión ya formalmente. No, para nada, digo, vamos, bienvenidos Eduardo y Fernando. Ahora sí que les pasamos el uso de la voz y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Y gracias por haber aceptado la invitación a participar. Seguramente va a ser una sesión muy enriquecedora. Gracias. Y antes de iniciar también, reiterarles que pues los micrófonos están abiertos. Por favor, cuiden ahí apagarlos, a menos que quieran hacer el uso de la voz. Como está diseñada las sesiones,
Primero va a hablar Eduardo para hacer un planteamiento de la problemática, después Fernando nos va a dar unos conceptos básicos que vamos a estar repitiendo y usando en la sesión, y luego ya regresa otra vez con Eduardo y la interacción con Fernando, ¿no? Entonces, y al término, pues obviamente pues es la plática, la discusión de anécdotas, de problemáticas, tomando en cuenta pues el expertise de los invitados, ¿no? Pues adelante, Eduardo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Pablo. Gracias a la barra por esta invitación. Cuando recientemente, bueno, pues escuchaba a Gerardo que traía la idea de esta plática, me vino como anillo al dedo porque justamente estaba yo vinculado a diversas transacciones con estos componentes que vamos a platicar, los cuales pues no, estas problemáticas no serán ajenas para muchos de ustedes. Aquí veo algunos amigos, te veo a ti, Mario, ¿cómo estás? Veo por acá también, pues, desde luego, a Javier Cortés, a Jaime. Entonces, son naturalmente expertos en la materia que se han topado con estos temas, y creo que una plática como estas ya se necesitaba porque, pues, ahorita lo abordará también Fernando, pero las reglas establecidas para temas de comercio exterior y la normatividad pues son totalmente antitransaccionales, ¿no? Están vinculadas totalmente al punto de compliance de comercio exterior y pues el tema tributario, pero totalmente antitransaccionales, ¿no? Entonces, creo que todos los que estamos aquí presentes de alguna forma nos hemos ya topado con estos retos de ver cómo solucionamos el camino, se puede decir, tortuoso de comercio exterior para que un deal de M&A pues salga avante, ¿no? Entonces, muchas veces, como dice Gerardo, pues los que no somos a veces los más populares en la fiesta en este tipo de deals, pues nos acabamos volviendo los más populares y a veces marcamos el ritmo de la fiesta, ¿no? Entonces, es un poco lo que les vamos a platicar ahorita. Fer, para hacerlo un poco dinámico, no sé si hasta este momento tú quieres platicar algunas reflexiones antes de entrar ya en materia. Sí, claro, muchas gracias, Eduardo. Yo creo que en términos generales el mensaje es ese, ¿no? Muchas veces los abogados transaccionales pues vamos a un deal y pues tratamos de cerrar lo antes posible, tratamos de abordar todas las problemáticas prácticas, jurídicas que conocemos, pero la realidad es que hay muchos deals o asuntos en los cuales pues las partes o muchos de los abogados corporativos o transaccionales no tenemos tan presentes ciertas reglas o cuestiones y dificultades prácticas que se suelen presentar en materia de comercio exterior y sobre todo en deals que involucran la transmisión de activos, ¿no? Y que se refieren a empresas o targets que pues, llevan a cabo operaciones de comercio exterior, importaciones temporales definitivas de activos, y es ahí donde en muchas ocasiones nos atoramos y con la operación ya muy avanzada suelen presentarse problemáticas prácticas que, bueno, las partes no tenían ni idea, que si no se cuidan desde un principio, pues pueden llegar a tirar una operación o a retrasarla de manera importante y pues, a causar daños a las partes, ¿no? Entonces, como bien decías, hay muchas medidas, reglas aduaneras y de comercio exterior que son antitransaccionales, que no están pensadas pues, precisamente para facilitar a lo mejor una transmisión de activos o el flujo correcto de una operación en tiempos bajo un deadline apretado. Y bueno, pues es importante que este tipo de pláticas pues nos brinden ese panorama, ¿no? Tanto a los abogados corporativos, transaccionales, como a las partes que participan en la operación. Y por otro lado, pues también a los abogados que se dedican al tema de comercio, pues les den esta visión de muchas veces cómo son estas operaciones para poder levantar la mano, levantar una banderita, detectar pues algunas posibles contingencias o asuntos prácticos que puedan llegar a retrasar una operación. Entonces, un poco esa es la reflexión. O sea, hay veces que pues una cláusula, un acuerdo de no competencia, un tema laboral, una contingencia fiscal, no necesariamente te puede tirar o retrasar un deal y lo puedes manejar, pero en un asunto de una transmisión de activos de comercio exterior,
un tema práctico de una imposibilidad de transmisión o de retrasos relevantes relacionados, por ejemplo, con programas IMEX, programas sectoriales, certificaciones, sí puede llegar a ser muy relevante al grado de tirarte un deal o de posponerlo, ¿no? Entonces, creo que un poco por ahí va la intención de tener esta conversación desde el punto de vista tanto de comercio exterior como, llamémosle, transaccional. Muchas gracias, Fernando. Y sí, claramente esta plática no podía quedarse nada más en manos de comercio exterior, ¿no? Era imprescindible que alguien del comité de la comisión, o de la comisión, perdón, mercantil estuviera aquí. Bueno, pues, ¿quién mejor que Fer, no? Entonces, dicho todo lo anterior, nosotros, bueno, tratamos de identificar algunas transacciones con implicaciones de comercio exterior con las que nos hemos topado en la práctica profesional. Esto no quiere decir que esto es excluyente de otras que a lo mejor algunos de ustedes han visto, ¿no? Pero creemos importante resaltar algunas de estas como algunas de las que hemos visto, insisto, en la práctica rutinaria, ¿no? Entonces, para facilidad del entendimiento de todos, las dividimos en compraventas de activos. Hay veces que son compraventas de activos de bienes importados de manera definitiva o adquiridos en México, sin un componente IMEX, y vemos a veces compraventa de activos importados de forma temporal, también complementados por aquellos importados de forma definitiva, adquiridos en México para operaciones IMEX, ¿no? Incluso los ensamblados en México, ¿no? Entonces, ahorita abordaremos cada uno de estos puntos, pero bueno, es nada más narrar un poco cómo tenemos identificadas algunas transacciones. Insisto, compraventa de acciones o partes sociales de empresas pues que realizan importaciones definitivas y que no cuentan con IMEX. Ese es un supuesto. El otro es pues empresas al amparo del IMEX, ¿no? O sea, empresas, compraventa de empresas, de acciones, partes sociales de empresas que realizan este tipo de operaciones al amparo de un programa, como lo es el IMEX, así como importaciones definitivas. Y luego vemos el caso de fusiones y escisiones, ¿no? Fusiones y escisiones de empresas sin IMEX, o fusiones o escisiones de empresas con IMEX, ¿no? Para tomar uno de estos conceptos e iniciar con el mismo, tomamos por orden, pues, compraventa de activos importados de forma definitiva y adquiridos en México, ¿no? En este tema, y digo, ustedes, más allá de venir aquí a platicarles y enseñarles algo que no hayan visto, principalmente los de la Comisión de Comercio Exterior y expertos en el tema, es un poco narrar y, bueno, volver esto una sesión técnica, ¿no? En ese sentido, para todos los que han estado involucrados en este tipo de transacciones, pues habrán visto que es importantísimo, pues, soportar la legal importación, tenencia y estancia de los activos, ¿no? Que se están comprando en un deal de esta naturaleza. Y al estar importados de forma definitiva o temporal, ustedes saben que, pues, la autoridad no distingue, ¿no? En caso de una revisión, y pues tratará de evidenciar pues su legal importación, tenencia o estancia en el país a través de los documentos adecuados para ello, ¿no? Cuando los bienes pues son susceptibles de identificarse individualmente, pues cobra relevancia pues el tema de números de serie, marca, modelo, asentados en placa, y poder cruzar pues estos datos contra ya sea el pedimento de importación, la factura declarada en el pedimento de importación, o bien las facturas comerciales tratándose de bienes adquiridos en México, ¿no? Ante la falta de datos de identificación individual en pedimento o en factura atada a pedimento, pues muchas veces ustedes habrán planteado la problemática de qué es lo más conveniente, ¿no? Regularización, porque pues el pedimento que tenemos no le aplica al activo, y entonces nos vamos al tema de decir tenemos mercancías de importación de los cuales no tenemos la documentación que acredite su legal importación, y entonces pues tramitamos un pedimento de regularización, o bien rectificamos, ¿no? Ahí va a depender pues de muchos temas que tenemos que analizar pues cuando estamos en el deal. Pero bueno, es naturalmente siempre un planteamiento cuando carecemos de estos datos. Creo que todos también se han planteado algún día la problemática, si han enfrentado este tipo de temas, es pues qué pasa con los bienes adquiridos en México, ¿no? O sea, las facturas nacionales. ¿Cómo se echa para atrás la factura?
A lo mejor estamos hablando de un bien que pues incluso se aplica una deducción con esa factura. Entonces, es una problemática que sin duda surge y nada más dejo la reflexión, ¿no? El qué pasa con las facturas de bienes o activos de compra nacional cuando carecemos de los datos de identificación individual, ¿no? Aquí, para darte la entrada un poco, Fer, ¿qué recomendaciones normalmente ustedes, o más bien dicho, qué puntos son relevantes para ustedes al momento de la redacción del Asset Purchase Agreement, del APA, ¿no? O sea, en este sentido, listado de maquinaria y equipo, con su debida identificación. ¿Nos podrías platicar un poco de los reps and warranties, que seguramente lo veremos más adelante también? Escrow account, o sea, ¿qué piensas ahí un poquito? Claro, Eduardo. Sí, a ver, déjame voy un paso para atrás. Yo creo que, como bien lo decías, pues en este tipo de operaciones, ya sea en una compraventa de acciones o de activos, que entiendo más adelante, pues profundizaremos un poquito en las diferencias, es muy importante pues llevar a cabo un due diligence muy estricto, ¿no? Y muy detallado. Es común que las empresas pues lleguen a olvidar el tema de la correcta identificación de los activos, tener sus files con toda la debida documentación que acredite, por ejemplo, pues la propiedad, la posesión, la legal estancia en nuestro país o su régimen de importación. Y pues esto puede, digo, tener mal documentado tu inventario puede llegar a causar que te hagan embargos precautorios, que te suspendan certificaciones, autorizaciones o programas. Y bueno, pues como una empresa importadora, pues también debes cumplir con obligaciones que te exige la misma ley aduanera, como pueden ser pues contar con controles documentales de cada operación, tener un sistema de control de inventarios y bueno, sobre todo el tema de la identificación de tus activos. Ahora, ¿qué es importante de manera, yéndonos a este tema en específico, en un due diligence? Y lo digo por todo lo que mencionas de lo que hay que reflejar en el APA o el ATA, que es, bueno, como decíamos, ¿no? La identificación de los activos, su estatus, su ubicación, dónde están físicamente, esos lugares donde están, qué tipo de contratos hay con los bienes inmuebles, con los almacenes, con las plantas, revisar los permisos, autorizaciones, programas, registros con los que cuente la sociedad, como puede ser pues, un programa IMEX, las certificaciones del IVA, los programas sectoriales, padrón de importadores e incluso pues, todas aquellas comunicaciones y solicitudes, requerimientos que te haya hecho la autoridad en relación con esos programas, ¿no? También es importante hacer una auditoría o due diligence de un compliance regulatorio, ¿no? Se puede tratar de activos que son activos regulados o insumos que son productos regulados y entonces están sujetos a normas oficiales, a reglas de etiquetado, a permisos de importación, pueden llegar a ser hasta registros sanitarios. Entonces, bueno, pues hay que tener bien una revisión de compliance e incluso ese compliance, revisarlo desde un punto de vista del tratamiento y la relación que hay con las autoridades aduaneras, ¿no? Temas de anticorrupción, de lavado de dinero, comunicaciones. Y bueno, pues tener bien revisado o mapeado si la empresa cuenta con programas de códigos de conducta, de políticas anticorrupción y mecanismos de control. Y al final también incluso si la empresa cuenta con políticas o procedimientos que llamamos de Done Raid, o sea, de saber qué hacer y cómo manejar posibles inspecciones de la autoridad, que puede ser pues, economía o el SAT. Y finalmente, un tema pues, que ha estado muy en boga, incluso dentro de la revisión de un due diligence, más yéndonos a la parte corporativo-laboral, pues hasta temas de subcontratación, ¿no? Ver cómo está la estructura del negocio de las empresas y las sociedades que operan su negocio, una maquila o una operación de importaciones, pues para ver que los objetos sociales estén correctos, que si se cuenta con una sociedad importadora que presta servicios de importación a una sociedad comercializadora o operadora, pues que bueno, que cuente que se trate de servicios especializados justificados, lícitos y que esté registrada en el REPSE, ¿no? Entonces son distintas cosas que un paso antes de ir a redactar el contrato,
pues se tienen que tener muy claras y bien revisadas y mapeadas, porque pues es ahí donde pueden surgir todas las contingencias. Ahora, yéndonos al contrato, justo hablando de estas contingencias y las cosas que identificamos en un due diligence, pues está el tema de los reps and warrants, ¿no? En los reps, pues el vendedor, llamémosle, o el target te va a declarar pues el estatus de su activo fijo y cómo está identificado, los regímenes de importación en los que están, y todo esto se debe reflejar pues en disclosure schedules, ¿no? Y aquellos que tengan a lo mejor un problema o las situaciones que haya habido, todo esto te lo tienen que revelar, te tienen que informar qué tipos de programas tienen, cuál es el estatus, si ha habido algún tipo de contingencia, si tienen algún tipo de crédito o de responsabilidad frente a la autoridad. Entonces, todo esto es muy importante. Y bueno, pues al final tú en tu contrato lo que quieres regular pues es pues primero los términos generales de la operación, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo la compraventa de los activos. Entonces, bueno, estableces covenants, por ejemplo, sobre la entrega de los activos, qué se necesita hacer para esa entrega, las fechas, los lugares de entrega. Y hablando específicamente del punto que mencionabas, temas de comercio exterior, pues mucho es el tema de los covenants, de qué va a pasar, o sea, en qué momento se firma y se cierra la operación, y si esto implica o lleva algún tipo de condición suspensiva. Por ejemplo, si yo como comprador no tengo un programa IMEX y estoy adquiriendo activos que están importados de manera temporal, pues necesito contar con un IMEX en un IMEX necesito contar con un IMEX para poder adquirirlos. Y a lo mejor yo digo en mis covenants, bueno, pues para cerrar la operación, yo tramitaré y llevaré a cabo el procedimiento para obtener mi programa. Pero pues hoy en día sabemos las complejidades que tiene obtener un IMEX, la dificultad que significa a lo mejor poner un plazo con las autoridades, desde el punto de vista práctico, siendo que pues el tema te puede llevar meses o más allá de un año, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tú pondrías una condición suspensiva, ¿no? Decir, oye, pues yo firmo el contrato de compraventa, pero la operación no cierra o no se lleva a cabo la transmisión de los activos, sino hasta que yo reciba mi certificación o mi programa IMEX. Y ahí pues es importante tener en cuenta, ¿no? Que en los contratos de compraventa de acciones o de activos, las partes somos muy propensas a poner condiciones suspensivas para todo. Y es un tema delicado porque muchas veces estas condiciones suspensivas en el mercado, en la práctica común, son nulas porque dependen del cumplimiento de una de las partes. Y el Código Civil te establece que pues, las condiciones que dependan del cumplimiento de una de las partes son nulas. Entonces, en este caso, este tipo de condiciones, como la que mencionaba, obtener el programa IMEX, sí es una condición que puede ser válida porque no depende de ti, ¿no? Siempre y cuando tú hagas tu solicitud y lleves a cabo todos los pasos necesarios, al final su cumplimiento depende de un tercero. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo. Y después, pues ya que tienes todos los covenants y los reps, pues lo que tú quieres también es cubrir un poco, ¿no? Oye, pues yo estoy comprando los activos, pues puede ser, dependiendo de lo que pacten las partes, ¿no? No, pues así es como están. O pues tú me declaraste que tienes todos estos activos, que este es su estatus, que aquí están sus facturas, que están debidamente identificados, que se encuentran en el tal lugar. ¿Qué pasa si no es así? Entonces, bueno, pues yo tengo la posibilidad de establecer en la cláusula de indemnización, pues diferentes mecanismos para protegerme como comprador en caso de que no sea correcto lo que me revelaron, ¿no? Y bueno, pues como sabes, este tipo de cláusulas de indemnización, incluso de garantías, de cumplimiento de reps and warrants, pues son de los temas que se negocian de manera más exhaustiva en una operación. Son las cláusulas más largas, en las que suele haber más desgaste y donde hay más margen, pues precisamente, ¿no? De negociación entre abogados y entre las partes.
Al final, tú lo que quieres es que te puedan cubrir una contingencia, pero bueno, esa contingencia pues puede tener diferentes caveats, ¿no? Desde un plazo de temporalidad, desde un tema de un threshold económico, e incluso el scope de la indemnización, ¿no? Que por ahí un término que han acuñado mucho los americanos es el término del sandbagging. El sandbagging, que bueno, la gente que se dedique al tema de M&A lo debe tener claro, pero a lo mejor los que no, no tanto. Sandbagging viene de un término golfístico, ¿no? Que un sandbagger es un jugador que pretende ser más malo de lo que realmente es para tener un handicap mayor. Y entonces eso es lo que puedes hacer, muchos compradores intentan hacer en un contrato, que es, oye, independientemente de que yo hice un due diligence y por lo tanto debería saber ciertas cosas como el estatus de los activos, ¿no? Y dependiendo del nivel de due diligence que haya hecho, por ejemplo, por supuesto, no me importa, tú me tienes que indemnizar por cualquier misrep, por cualquier declaración falsa, por cualquier contingencia que pueda traer aparejado un activo, sin importar si yo debía tener conocimiento de ello. Entonces, bueno, desde el punto de vista del comprador, pues eso te da un paraguas de protección mayor. Pero la realidad es que como vendedor, pues muchas veces esta es una de las cláusulas que más se pelea. Dices, oye, yo te abrí todos mis documentos, te abrí mis plantas, te metiste hasta la cocina de mi empresa, te di meses para hacer un due diligence, nos costó dinero a ti y a mí, yo no te puedo dar un indemnity ilimitado a cualquier cosa que pueda surgir en el futuro, ¿no? Tenemos que limitarlo o hay cosas que tú ya revisaste, entonces, bueno, pues no puedes venir conmigo a reclamarme en un futuro el estatus de ciertos activos que tú ya revisaste, tuviste las facturas, tuviste los pedimentos. Entonces, bueno, y así podríamos seguir platicando este tipo de cosas. Normalmente los indemnities pues, se pueden reflejar de distintas maneras, ¿no? Se tiene que haber un pago por aquellos daños que deriven de una contingencia por parte del vendedor, en este caso, que es el caso específico. Y como tú decías, ¿no? Pues se puede ir una parte del precio a un escrow account y esa parte del precio pues no se libera, sino hasta que se descarten o prescriban los plazos de ciertas posibles contingencias, o incluso pues, también el vendedor puede poner un monto en escrow que solo se libera en caso de que se detone algún tipo de indemnización. Puede haber ajustes al precio en el caso de que se haya pactado una compraventa a plazos, el pago del precio a plazos. Entonces, tú si encuentras una contingencia puedes, digamos, descontar o hacer un set-off del precio de compra pendiente de pago ciertas indemnizaciones que te deba o que te deba pagar el vendedor. Entonces, digamos, en términos generales, estos son algunos de los puntos que es necesario cuidar y te diría que también es muy importante redactar correctamente pues, los temas de tiempos y plazos cuando estamos hablando de operaciones de transmisión de activos, ¿no? ¿Qué va a pasar en qué momento? A qué condiciones estamos sujetos, que ya lo habíamos platicado, y por eso en muchas ocasiones en este tipo de deals se acostumbra a hacer una firma y luego un cierre con un desfase de tiempo, porque digamos, ¿no? Que yo adquiero activos que están importados de manera temporal, pues el vendedor debe obligarse a hacer pues la exportación virtual de los mismos para que yo pueda después importarlos. Entonces, bueno, a lo mejor yo como vendedor no lo voy a hacer hasta que tenga un contrato firmado, pero la operación no cerrará hasta que se hayan llevado a cabo todos esos procedimientos, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. La verdad es que pues, justo la idea de esta plática es ver que hay un sinnúmero de asuntos que podrían regularse en un SPA o en un APA, y que bueno, pues lo importante es tenerlo en cuenta y siempre que empecemos a negociar, inclusive desde un MOU, desde un LOI o un term sheet de condiciones preliminares de una oferta, son temas que se tienen que empezar a plantear con cuidado. Muchas gracias, Fer. Y qué interesante esto que mencionas del sandbagging, ¿no? O sea, porque vemos en la práctica
de manera constante, que pues es difícil luego auditar todos los activos, ¿no? O sea, si estamos hablando de operaciones grandes, ¿no? Que involucran un sinnúmero de activos, hay veces que la dinámica en la que se está llevando la transacción no permite la auditoría del 100%, ¿no? Exacto. Entonces se hace un muestreo, ¿no? Y en base a ese muestreo, pues, qué posición luego tan cómoda pudiera ser el sandbagging, ¿no? De decir, oye, pues, metemos un indemnity limitado, ¿no? Que es lo más común. Y también interesante el tema del escrow, ¿no? O sea, mencionabas que pues se retiene una parte del precio, ¿no? Hasta en tanto pues no surtan algunos supuestos, como pudiera ser que caduquen las facultades de comprobación de la autoridad, ¿no? Lo interesante aquí es que pues en tema de activos las facultades de comprobación de la autoridad pues no caducan porque pues tú tienes que soportar la legal importación, tenencia y o estancia pues en todo momento, ¿no? Entonces, interesante todas estas reflexiones, creo que no las vamos a resolver aquí, pero bueno, son planteamientos que surgen en la vida cotidiana cuando estamos en este tipo de temas. Y eso me lleva pues a otro punto, ¿no? También, o sea, cuando estamos en ventas de primera mano de mercancía de importación, pues vienen los requisitos, ¿no? De código fiscal, ¿no? De esta famosa leyenda aduanera, ¿no? Que habrá que asentarla si es que la factura, pues, la emite una empresa mexicana. Y en ese sentido, pues, nada más te preguntaría, Fer, normalmente, ¿cómo ves tú en la práctica que se da la facturación de este tipo de bienes? ¿A la firma del APA o al cierre? O sea, ¿qué es lo más común? Fíjate que es un tema interesante, porque creo que tiene incluso implicaciones fiscales, ¿no? De la emisión del CFDI y eso. Y por eso, digo, en este tipo de operaciones solemos ir mucho de la mano también con los equipos de consultoría fiscal, ya sea tanto de las empresas como de los despachos. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no? Y depende. Dicen, oye, no, pues es que en el momento que tú firmas el contrato, ya existió la compraventa, entonces ya se tiene que emitir el CFDI. Entonces esto detona una serie de obligaciones. La verdad es que he visto, o sea, depende del tipo de operación, muchas veces depende de la entrega, depende de los términos que pactes la facturación, pero es la posición de muchos, de muchos fiscalistas que se tiene que hacer al momento de la Perdón, firma. ¿soy yo o soy muy mal ahorita? Disculpen. Yo oigo muy bien, no sé, a lo mejor los demás. Creo que eres tú, Javier. Yo sí sigo escuchando bien, ¿eh? No está cortado y se escucha con un volumen fuerte. Lo mismo este lado, he estado escuchando bien y claro. Creo que eres tú, Javier. También se escucha Es bien. el Buenos internet de días. Javier. Disculpen, Se oye perfecto, en caso de sospechoso, disculpen. Yo he oído muy No te bien. preocupes, Javier. No, como decía, la verdad aquí, yo no soy el experto en el tema, pero muchos fiscalistas suelen solicitar que se facture al momento de la firma y con la factura se detonan distintas obligaciones, ¿no? Que hay quien te pide pues, facturar después del pago o antes del pago y si facturas y no entregas o no realizas el pago, pues bueno, estás violando tus obligaciones y los plazos que puedas llegar a pactar en el contrato. Entonces, te diría que esto es algo que se evalúa caso por caso, pero pues tiene implicaciones prácticas y evidentemente pues también del tema de lo que pretendan las partes en cada operación. Gracias, Fernando. Y sí, creo que eso irá cambiando incluso cuando ya estamos hablando, como lo apuntaremos ahorita en el siguiente tema, que es pues activos importados de forma temporal, ¿no? O sea, normalmente quizás la facturación viene cuando se va a hacer el pedimento de transferencia, bueno, de importación temporal vía transferencia virtual y vis a vis el de exportación virtual, ¿no? Pero bueno, para entrar en este otro tema, habiendo dejado, bueno, pues de una forma inicial el tema de activos importados de forma definitiva, si contrastamos este camino o esa ruta contra activos importados de forma temporal bajo una operación IMEX, pues vamos a ver diferentes retos que sin duda pues son totalmente o diametralmente distintos a los que nos encontramos con activos importados de forma definitiva fuera de un IMEX, ¿no?
Sin duda aplica lo anterior en cuestión de pues, una debida identificación, ¿no? O sea, de los bienes susceptibles de identificarse individualmente con lo que ya comentamos, ¿no? O sea, serie, marca, modelo, impedimento, factura. Sobre todo cobra relevancia en cuanto a los importados temporalmente. Y esto es así porque pues cuando los activos se van a transferir virtualmente y hay otra empresa IMEX pues del otro lado que es la adquirente o parte relacionada del adquirente, pues ahí se vuelve crucial pues que los datos que están en el pedimento de importación virtual temporal pues sean consistentes con los de la exportación virtual, ¿no? Entonces, aquí el punto que creo que vale la pena reflexionar pues es el timing, ¿no? O sea, cuándo se hacen las proformas de estos pedimentos y cuándo resulta conveniente detonar la transferencia virtual, ¿no? En un punto inicial, creo que vienen muchos pasos que hay que realizar antes, ¿no? De ya definir una transferencia virtual, más allá de lo transaccional que comentaba Fer, ¿no? Pues ir haciendo un due diligence muy preciso donde pues tengamos perfectamente identificados los bienes, como lo mencionábamos antes, pues que tengamos definidos si va a haber que regularizar o rectificar algunos pedimentos de importación previo a la transferencia virtual. Hay ciertos puntos también que vale la pena considerar, ¿no? Por ejemplo, cuando se está planteando pues una transacción, pues es importante definir cómo se va a dar la venta, ¿no? Y cómo se va a dar la entrega. En el caso de la venta, bueno, pues se debe de definir si la venta será entre extranjeros con entrega de una IMEX a otra IMEX, ¿no? Estos supuestos, como ustedes los conocen, bueno, pues llevan como consecuencia la exención de un IVA de enajenación o bien un IVA de enajenación al 0%, ¿no? Entonces, estos supuestos que planteamos aquí en la presentación creo que son importantes. Es importante definirlos, o sea, puede ser venta entre extranjeros, como ya mencionaba, con entrega de una IMEX a otra IMEX, o venta de una empresa IMEX a un extranjero, pero pues esta IMEX que vende le entrega a la IMEX parte relacionada del extranjero. O también puedes tener venta de un extranjero a una IMEX, ¿no? Con entrega de la IMEX relacionada al extranjero, a la IMEX que está adquiriendo, ¿no? Y pueden haber un sinnúmero de supuestos, ¿no? Aquí nada más estamos planteando algunos que hemos visto en la práctica de manera constante. Y pues esto, más allá también del tema de IVA de enajenación, pues aquí también pueden darse supuestos que te dan una exposición a un riesgo de establecimiento permanente, ¿no? Por el tema de pues, los thresholds que establece la ley del impuesto sobre la renta, pues la propiedad del activo pues debe de provenir en ciertos porcentajes del extranjero con quien se tiene el contrato de maquila en caso de que estemos hablando de una operación de maquila pura, ¿no? Entonces, pues es relevante todo esto, hay que analizarlo con mucho cuidado para ver que no caigamos en una exposición de IVA de enajenación que puede ser innecesaria o en una exposición de riesgo de EP, ¿no? La ruta de entrega sin duda también va a ser muy importante porque pues esto va a definir lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Si estamos hablando de que normalmente, como lo vemos en la práctica, pues los activos, pues no, o sea, normalmente cuando vemos transacciones, pues puedes ver la transacción de un activo, ¿no? Lo cual no tendrá mayor relevancia y pues se transferirá ese activo a la empresa que pues lo está comprando o a la empresa IMEX relacionada con aquella empresa que lo está comprando, si es que es la extranjera, la adquirente. Pero cuando vemos ya operaciones donde involucran pues una compra significativa de activos, normalmente los activos pues es difícil desensamblarlos de las plantas donde están ubicados y transportarlos completamente, ¿no? Estamos hablando de líneas de producción muchas veces, ¿no? Entonces, comúnmente lo que vemos es que los activos fijos en una transacción con la naturaleza que estamos platicando, normalmente pues estos activos se quedan en el mismo domicilio por esta complejidad logística que causa una impracticidad, ¿no? Entonces, es importante definir si activos con motivo de transferencia virtual, insisto, se entregarán físicamente en el mismo domicilio o en otro, ¿no?
Cuando estamos hablando de la entrega física en el mismo domicilio, pues comúnmente el IMEX vendedor, ya sea pues, que la IMEX venda o la parte relacionada al extranjero, o sea, quien venda, normalmente esa operación IMEX que se tiene en México, pues deja de operar, ¿no? Pues, se queda sin activos y realmente es como se dan las cosas, ¿no? Cuando es en otro domicilio, insisto, pues normalmente el IMEX relacionado con el vendedor o el IMEX vendedor, pues no deja de operar. En el caso de entrega en el mismo domicilio, sin duda vienen muchos retos y muchas reflexiones que queremos dejar en esta plática, porque se dan diferentes caminos, ¿no? Que hay que ir coordinando con un timing muy preciso, ¿no? En el caso, pues ya de la venta de activos con entrega en el mismo domicilio, pues sin bien la Secretaría de Economía a través de las reglas que publica, pues establece que pues dentro de un mismo domicilio pueden converger o pueden vivir una o más empresas con programa IMEX o una o más empresas con programa y sin programa, siempre y cuando pues, estén segregadas una de la otra. La realidad es que pues si vemos a lo mejor una planta, no la imaginamos donde estamos hablando de estas líneas de producción inmersas en este deal o en esta transacción, pues realmente aunque nos asignen una porción dentro del domicilio vía un subarrendamiento, pues realmente los activos no se van a ir a esa porcioncita, ¿no? Y comúnmente lo que sucede es que pues se ceden los arrendamientos cuando el IMEX vendedor pues va a dejar de operar, ¿no? Entonces, el punto es pues en qué momento se hace la cesión del arrendamiento, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de transacciones grandes de este tipo, pues estamos hablando de parques industriales, ¿no? Donde comúnmente vemos que pues la posesión de los inmuebles no es a través de un título de propiedad. Puede darse el caso sin duda, pero lo que vemos en la práctica de forma más común pues son arrendamientos, ¿no? Entonces en ese sentido pues tendrías que tocar base con los parques industriales y negociar, primero que nada, ver si el contrato de arrendamiento, y aquí pues ya nos comentará más adelante Fer, pero si el contrato de arrendamiento incluso permite una cesión, o si tendrás que terminar pues, el contrato de arrendamiento para firmar uno nuevo, quien está adquiriendo y se quedará la instalación. Y se vuelve crucial esto porque pues para que haya caldo de gallina se necesita gallina y para que haya IMEX se necesita posesión de domicilio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pues cedes el domicilio, ¿no? Ese es un punto muy importante y esto va vinculado con el siguiente punto que es pues la ampliación de domicilio en el IMEX del comprador, ¿no? O sea, para poder recibir los activos en el mismo domicilio, pues tendrá el comprador que ampliar el domicilio de su empresa, de su IMEX, al domicilio del vendedor, ¿no? Y aquí, bueno, pues vienen diferentes temas donde ya nos topamos con Secretaría de Economía, ¿no? O sea, ¿cómo le demuestras, si no tienes la cesión del arrendamiento, a Secretaría de Economía que tienes la legal posesión, ¿no? Entonces, no pueden haber las dos empresas con la misma posesión del domicilio, ¿no? Entonces, es retador sin duda. Afortunadamente, pues ustedes recordarán que en mayo de 2021 aproximadamente Secretaría de Economía publicó unos lineamientos para la ampliación de domicilio que están en un oficio con terminación 2630 que ahí ponemos en la presentación. Y lo que te dicen esos lineamientos es que o sea, que para la ampliación tendrás que demostrar la legal posesión del vendedor, lo cual pues te da una salida, ¿no? Tendrás que demostrar la legal posesión del vendedor de los activos que se mantendrán en el domicilio, ¿no? A registrar por el comprador y documentos que acreditan el proceso que se llevará para transferir la propiedad o posesión de los activos, ¿no? Incluso te mencionan también para la ampliación en este criterio o en estos lineamientos que pues tendrás que demostrar a través de documentos pues que va a haber una transición legal de posesión, ¿no? Aquí creo que pues esto puede significar todo y nada, ¿no? Porque pues qué documentos te documentan, valga la redundancia, el proceso de transición, ¿no? De la legal posesión, ¿no? Será un LOI o un MOU con quien pues te vaya, con el arrendador, ¿no? El parque industrial, será el APA. Muchas empresas, lo hemos visto, no quieren entregar el APA porque pues tienen muchos temas sensibles que no quieren develar ante un parque industrial, ¿no? Entonces, son algunas reflexiones, ¿no? Pero sin duda esto te da una salida bajo la óptica que comentábamos, que pues las reglas
toda la normativa es antitransaccional. Creo que Secretaría de Economía se topó con algunos puntos, asuntos, consultas y pues tuvo que sacar estos lineamientos. Lo interesante será contrastar esto contra las nuevas reglas o criterios que publicó la Secretaría de Economía, donde en transitorios dice que todos los criterios anteriores a la publicación de estas reglas quedan abrogados, siempre y cuando pues no contravengan, ¿no?, estas reglas, ¿no? Entonces, habrá que ver si las reglas se contraponen contra estos lineamientos y cuestionar a la Secretaría de Economía si este criterio o lineamientos de domicilio pues, sigue vigente, ¿no? Porque pues al menos nos daba una salida o nos la da, ¿no? También lo que te menciona estos lineamientos es que pues el domicilio pues debe darse de baja por el vendedor pues, el mismo día en el que se emite el oficio de ampliación, ¿no? Entonces, aquí pues la complejidad pues naturalmente se da con el timing que mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, creo que lo sugerible es que se vayan tramitando las proformas de los pedimentos previo due diligence robusto que se hubiese hecho sobre los activos, una vez teniendo ya definido pues, si se va a regularizar algo, si se va a rectificar algo, que tengamos el listado bien definido de lo que se va a transferir virtualmente, que se hagan las proformas, que normalmente pues, se utiliza un solo agente aduanal que pues, hace los dos procesos, se revisa que los datos pues, hagan match entre transferencia virtual contra importación virtual, y una vez que esto se tiene definido, pues podemos ir avanzando con tema de acercarnos para ver si o se sugiere hacerlo en vía paralela por el tiempo que esto puede tomar, si el contrato de arrendamiento, como menciono, pues prevé la sesión y empezar a negociar todo esto en conjunto, tanto vendedor como comprador, con los arrendadores, ¿no? Ahora bien, vamos a suponer que todo esto ya se da en la práctica, ¿no? Se da en la práctica, es decir, la ampliación de domicilio, se da en la práctica el tema de pues el arrendamiento sin mayor problema y por eso se amplió el domicilio y tenemos ya las proformas listas nada más para darles pues un banderazo de salida y hacer la transferencia virtual, ¿no? Si bien al momento, como lo establecen los lineamientos de la Secretaría de Economía de ampliar el domicilio del comprador, pues tú tendrás que solicitar la cancelación de tu IMEX, ¿no? Como comprador, como vendedor, perdón. Y tendrás pues los 60 días ampliables a 180, pues para retornar, ¿no? Todo lo importado temporalmente, ¿no? Aquí, pues la complejidad se puede dar en el cumplimiento de lo que establecen las reglas de transferencias virtuales, ¿no? La 4321, fracción 2, famosa, ¿no? Que te establece que la autoridad en uso de facultades de comprobación podrá desconocer una transferencia virtual si no pruebas con base en siguientes elementos, la entrega física, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebas la entrega física de activos fijos que están ubicados en la misma instalación, ¿no? Nadie los va a recibir, se puede decir, no se van a mover físicamente, ¿no? Como normalmente se da este supuesto de evidencia de traslado físico, pues es con el pago al transportista o con documentos de transporte, ¿no? Pues aquí no vas a tener ni pago a transportista ni documentos de transporte. Entonces, lo sugerible es tener pues una fe de hecho notarial que documente pues una entrega virtual y gestionar bitácoras de entrega y recepción, ¿no? Y naturalmente, pues, tener muy bien el módulo de activo fijo del anexo 24 que documente, pues, la salida, ¿no? Del anexo 24 del vendedor y la entrada al anexo 24 del comprador, ¿no? Si contrastamos todo esto que acabo de mencionar contra una transferencia virtual a otro domicilio, pues veremos que casi todo esto no aplica, ¿no? Más allá de la prueba de entrega física y pues el tema del módulo del activo fijo y la salida de anexo 24 de vendedor versus entrada al anexo 24 de comprador, ¿no? Hasta aquí, digo, para no abarcar yo el micrófono de forma completa y también enriquecer la plática, creo que ya has comentado, Fer, de manera genérica, ¿no? Todo lo que vemos en la práctica de su lado, ¿no? Que es, pues, las recomendaciones, ¿no? Del APA y del ATA, ¿no? No sé si quieras comentar algo adicional. Sí, gracias, Eduardo. Digo, nada más para no ser repetitivo, creo que al final lo que buscas pues es regular que la operación corra de manera correcta
y considerar pues, todo este ejemplo que estabas dando, ¿no? Del tema del cambio de domicilio es un ejemplo muy claro de lo que en muchas ocasiones puede llegar a entorpecer una operación si no se prevé debidamente, si no se regula. Y pues hay formas de hacerlo, ¿no? De anticiparte. Decías, oye, pues ¿qué haces antes? Un LOI, un MOU, puedes hacer un contrato de promesa, ¿no? De arrendamiento, de subarrendamiento. Entonces, todo esto, pues sí, lo tienes que regular desde el principio y regular bien pues, qué es lo que pasa, en qué etapa, en qué tiempo, si no se cumple, obligaciones post-closing, ¿no? ¿Qué pasa si firmaste con ese contrato de promesa? Bueno, después de que ya hiciste el cambio de domicilio, etcétera, pues tienes que firmar el contrato de arrendamiento y hacer pues, las modificaciones necesarias. Creo que todo este tema de las recomendaciones del contrato ya lo abarcamos. Yo nada más diría, bueno, pues la principal diferencia en un contrato en una compraventa de acciones y en una compraventa de activos, ¿no? Que es, pues básicamente que cuando tú compras activos, no te llevas todas las contingencias que tiene una sociedad, sino únicamente pues, aquellas derivadas de los activos, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, pues todas estas complejidades que en determinado momento se pueden surgir y que estamos platicando, posiblemente no ocurran o no sean necesarias en caso de una compraventa de acciones, porque al final, pues la sociedad que tiene las certificaciones, los permisos, los pedimentos, pues no cambia. Y entiendo que pues únicamente es necesario dar ciertos avisos, ¿no? A las autoridades sobre la tenencia accionaria y el control de la sociedad importadora. Entonces, bueno, creo que esa sería como la reflexión. Creo que el tema de lo que estamos viendo en pantalla ya lo platiqué. Gracias, Fer. Sí, muy claro todo y sí, coincido plenamente que la distinción entre compra de activos versus compra de acciones, partes sociales, pues es diametralmente distinta por cuanto hace a las contingencias que esto puede implicar, ¿no? Entonces, eso pues naturalmente nos lleva a platicarlo un poquito más de lleno y creo que aquí pues podemos contrastarlo con como lo ven aquí, ¿no? Entonces, creo que de una manera muy simple, podríamos identificar, pues, una compra de empresas, pues, que realizan importaciones definitivas y que no cuentan con un IMEX, ¿no? Versus aquellas empresas que pues, realizan importaciones temporales al amparo del IMEX, ¿no? Si nos vamos al punto de decir, bueno, pues, empresas que realizan importaciones definitivas, que no tienen un IMEX, están adquiriendo ese tipo de empresas, pues es relevante el tema de integración documental de aquellos expedientes aduaneros, ¿no? Como lo establece la ley aduanera. Será relevante ver que se conserve la información, ¿no? Para ello y soportar, pues, este punto, pues, en caso de una auditoría a futuro, ¿no? El comprador, pues, tendrá que enfrentar esto, ¿no? Y luego, pues, también, pues, confirmar que no esté, pues, la empresa que está siendo comprada, pues, sujeta a facultades de comprobación o iniciando un litigio o pendiente de iniciar un litigio, ¿no? Esto creo que es de cajón, ¿no? Y todos aquí en un due diligence checklist, pues, lo pedimos, ¿no? De aplicar preferencias arancelarias, pues creo que es importante y creo que no es muy usado luego en la práctica entrarle a este tema de lleno. Pues verificar responsabilidad de exportador y productor en caso de negativa de trato, ¿no? Saber si se tienen contratos de suministro global o de compra o órdenes de compra que establezcan cláusulas de indemnity en caso de que productores, exportadores, proveedores que no certifican el origen, pues no puedan probar el origen en caso de una verificación de origen iniciada por el SAT en contra de ellos, pues creo que es importante validar esto. Difícilmente, pues en un deal transaccional, si no vienen las cláusulas establecidas en contratos de proveeduría, pues yo difícilmente he visto que puedas pelear algo, ¿no? Ahí, pero bueno, se recomienda revisarlo. En caso de que la empresa que esté siendo adquirida, pues certifique el origen de sus productos bajo algún tratado de libre comercio. Se sugiere al vendedor en el proceso, al comprador, pero en el proceso de due diligence, pues revisar pues el cumplimiento de las reglas de origen para aventarse a certificar el origen de los productos, ¿no? Dependiendo del tipo de industria, esto es algo que mencionaba Fer, pues existen diversas regulaciones y restricciones arancelarias que pueden ser clave y pueden ser materia de
decidir que la transacción siga para adelante o no, ¿no? O sea, un ejemplo es pues industria farmacéutica, ¿no? O sea, la piedra angular de este tipo de temas pues se vuelven los registros sanitarios, ¿no? Porque pues ustedes saben que COFEPRIS para otorgar un registro sanitario pues toma tiempo hacerlo, o a veces no se consigue. Entonces, estos registros sanitarios pues muchas veces se vuelven el valor de una empresa, ¿no? Entonces, pues aquí hay que tener nada más identificado esto. Hay temas menores que no necesariamente es este supuesto donde pues la relevancia de la transacción es un registro sanitario. O sea, lo mencionaba Fer perfectamente, o sea, normas oficiales mexicanas, ¿no? Certificados de cumplimiento ante alguna unidad de verificación acreditada, si estos se pueden ceder o no en una transacción pues de esta naturaleza, pues se entendería que quien compra pues es básicamente quien sería el titular, porque es la misma empresa, una persona jurídica, entonces no le vería mayor problema. Y luego, pues también, si involucra activos la transacción, lo mismo, ¿no? Identificar debidamente bienes susceptibles de identificarse individualmente, ¿no? En el caso, pues, de adquisición de empresas que realizan importaciones temporales al amparo del IMEX, lo anterior no deja de ser relevante en cuanto a expedientes aduaneros, confirmación de facultades de comprobación, preferencias arancelarias y demás, pero hay otros temas que aplican aquí que no aplican en el otro supuesto, ¿no? Por ejemplo, pues el debido registro de los domicilios, ¿no? Ante Secretaría de Economía. En la experiencia, pues nos ha tocado ver domicilios en los que se mantienen importaciones o bienes importados temporalmente por falta de espacio en el domicilio originalmente registrado, ¿no? Esto naturalmente pues, puede ser una contingencia, entonces se recomienda revisar domicilios, descargos y saldos del anexo 24 es muy relevante, ustedes lo saben, por el tema de la posible contingencia de bienes no retornados en tiempo, ¿no? Que te puedes comer tú como comprador. Módulo de activo fijo en anexo 24, es muy común ver que no se tienen actualizados los módulos de anexo 24 de activo fijo. Debida identificación igual, aquí aplica del activo fijo. Artículo 2.5 del TEMEC, lo que era antes el 303 del Telecán. La autoridad no lo ha auditado, creo que tuvimos alguna charla en esta comisión, al menos en la Comisión de Comercio Exterior de este tema, ¿no? Que si el SAT se pusiera a auditar 303 del Telecán sería muy interesante ver cómo reaccionarían muchas empresas, actualmente el 2.5, entonces sugerible, ¿no? Revisar estos temas. En caso de cambios de socios o accionistas, representantes legal, se tiene pues un plazo de 10 días hábiles, ¿no? Siguientes a la fecha en que se dé el cambio para presentar avisos ante Secretaría de Economía. Y lo mismo sucede para efectos de la certificación de IVA, ¿no? Se deben de dar avisos, ¿no? Sin mayor preámbulo, nos vamos al último de nuestros temas, ¿no? Que son consideraciones de fusión, y aquí olvidamos incluir fusión y escisión en el título, pero fusiones y escisiones, ¿no? Cuando se da una fusión, una escisión, lo que establecen las reglas que establece Economía para estos supuestos, pues es que la empresa subsistente, ¿no? Tiene que enviar, pues, ya saben, el famoso correo a la Dirección General, ¿no? De Comercio Exterior, que tiene otro nombre ya, pero el correo, ¿no? Dentro de los 10 días hábiles posteriores, ¿no? A que quede todo inscrito en cuanto a fusión o escisión en el Registro Público de Comercio, ¿no? Tienes que acompañar un escrito y bueno, aquí narramos brevemente lo que tienes que señalar en el escrito, ¿no? Que es pues razón social, RFC, número de programa, IMEX o PROSEC de la empresa fusionante, fusionada o escindente o escindida, domicilios autorizados para realizar las operaciones al amparo del programa IMEX, domicilios autorizados en los que se efectúen las operaciones de su manufactura de exportación y escritura mediante la cual se protocoliza la fusión, ¿no? Escisión en el registro público de la propiedad. Se tienen que presentar también en este correo los avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación del RFC ante el SAT. Y bueno, pues en el correo, en el asunto, tienes que incluir, pues, que es en el asunto una fusión de empresas y el RFC del solicitante. Ya en el cuerpo, pues, del correo, establecer la razón social y RFC de la empresa solicitante y listar estos documentos que se envían narrados anteriormente, ¿no? La empresa subsistente, la empresa IMEX subsistente,
pues debe registrar al amparo del programa pues los domicilios, ¿no?, de las empresas fusionadas a través de la ventanilla digital, y la empresa que desaparezca con motivo de alguno de los supuestos mencionados, fusión o escisión, debe solicitar cancelación del IMEX y en caso de que la subsistente no cuente con IMEX, que esto es lo importante, pues tienes que solicitar un programa nuevo, ¿no? Entonces, aquí viene el reto, ¿no? Y la definición y lo platicábamos Gerardo, Fer y yo, ¿no? O sea, la decisión de cómo se va a dar una fusión la puede marcar comercio exterior, porque naturalmente la decisión se puede inclinar a que la fusionante sea la que tiene el programa IMEX, no hablemos si tiene la certificación de operador económico autorizado y certificación de IVA, ¿no? Difícilmente por un tema de negocio se va a definir que la fusionada sea la empresa que trae estas cualidades, ¿no? Por el tiempo que toma todo este proceso, ¿no? No sé, Fer, si en la práctica te ha tocado ver que la decisión se tome bajo estos parámetros. Sí, claro, y justo lo que mencionas, creo que desde el punto de vista práctico, también en los procesos de fusión y escisión, incluso, y bueno, como es en la mayoría de los casos de empresas del mismo grupo, se tiene que hacer una revisión o un due diligence previo, ¿no? Oye, ¿qué tengo? ¿Qué activos voy a transmitir? ¿En qué plazos quiero llevar a cabo la fusión? Muchas veces, incluso en grupos muy grandes, pues todos los temas de IT, ¿no? Que representa el transmitir activos, pues, se toma mucho tiempo y se tienen que coordinar todas las áreas. Oye, ¿qué certificaciones, qué programas, qué permisos son los que tengo? ¿Qué avisos tengo que dar a la autoridad? ¿En qué tiempos? Entonces, todo esto se tiene que revisar antes de planear tu fusión o tu escisión, de determinar los tiempos y los plazos en este plan que puedas compartir con todo el equipo del proyecto. Y bueno, pues principalmente eso, ¿no? Tener la posibilidad de hacer una correcta relación e identificación de los activos que se transfieren también, ¿no? Incluso muchas veces, como es entre mismos grupos, dicen, yo ya hice todo virtual, ya en los documentos quedó que transmito mis activos, pero no lo documento debidamente, ¿no? La identificación de los activos que se transmiten, por ejemplo, en una escisión, me tocó ver un caso, ¿no? Que una empresa se escindió en otra y esa otra obtuvo el IMEX, se quedó con equipos, con maquinaria y los tenía en su planta, y cuando fue la secretaría a verificar pues, la legal posesión y estatus de los activos, pues no estaban debidamente identificados en la escritura de la escisión cuáles fueron los activos que se transmitieron. Entonces, pues digo, se tuvo que hacer ahí un convenio adicional de ratificación y de reconocimiento de cuáles fueron los activos. Y bueno, pues es un tema que sin duda te puede causar contingencias y que te puede retrasar o parar una operación. Entonces, bueno, incluso también tener muy claro en tu convenio de fusión, por ejemplo, pues los plazos, los tiempos, los activos, de cómo va a suceder todo en la operación, y tener también muy en cuenta que suele obviarse, pues los plazos para el surtimiento de efectos, ¿no? De cada una de las operaciones, ¿no? Tanto en las fusiones como en las escisiones tienen sus plazos para surtimiento de efectos ante terceros, y bueno, esto puede ser relevante respecto a avisos que dar a la autoridad, y bueno, para las operaciones que se quieran llevar a cabo para usar o utilizar los activos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, todo este tema que tú mencionas, también es importante mencionar el tema de una sociedad fusionada o un escindente, bueno, más bien una fusión, una sociedad que desaparece, pues bueno, que se cancela. En algún momento tienes que cancelar el RFC y todas las implicaciones que eso tiene, vis a vis o en relación con los programas y autorizaciones de importación y de IVA, ¿no? Básicamente eso creo que es lo que habría que tener en mente desde un punto de vista práctico, pues en relación con todos estos temas que son ya súper técnicos que estás mencionando, del tema de comercio exterior, y creo que esto fortalece el mensaje, ¿no? De la relevancia de tener estos puntos top of your mind cuando estás en una operación de esta, para tener pues, al equipo de comercio involucrado, ¿no? Gracias, Fer, sí, sin duda, coincido plenamente. Me voy un poco más rápido porque queremos abrir a debate la plática un poco y que nos platiquen experiencias que han tenido algunos de ustedes. Entonces,
Más allá del tema de registro ante Secretaría de Economía, si estamos hablando de empresas IMEX que además tienen pues una certificación de IVA o están en el esquema de certificación de empresas porque además pues, tienen OEA o algo por el estilo, pues hay que atender a lo que disponen las reglas del SAT, ¿no? Aquí pues narramos algo de lo que establece la regla 721. No me voy a ir punto por punto porque pues el tiempo no nos da, pero básicamente pues hay muchos avisos que presentar y muchas acciones que tomar cuando exista una fusión o escisión de empresas, ¿no? Y se cuente, insisto, con registro de esquema de certificación en una misma modalidad y subsiste una de ellas, por ejemplo, ¿no? Pues hay que dar avisos en general, ¿no? Entonces, llévense estas reflexiones y creo que abrimos el micrófono, Jerry, si así lo ves tú conveniente para pues, abrir la plática, ¿no? Sí, gracias Lalo, Fer. Muchas gracias por la exposición, por aclarar tantos conceptos y definir problemáticas. Y ahora llegamos a la parte de la sesión donde pues, nos gustaría escuchar sus experiencias y compartir ideas de problemáticas. No sé si alguien quiera tomar la iniciativa. Si libremente pueden abrir su micrófono. Yo sí tengo, bueno, una participación para ver, o sea, cómo fue su experiencia ahora que tuvimos este lapso de cuarentena con aquellos negocios o aquellas operaciones que ya estaban negociándose, estaban cerca de cerrar, estas fusiones o adquisiciones entre empresas, o sea, lo veo desde la perspectiva esta de, vamos, caso fortuito, fuerza mayor, si hubo alguna, vamos, si algunos, si operaciones se suspendieron o no se llevaron a cabo por la cuarentena y si una defensa, por ejemplo, de una de las partes, pues en el sentido de, pues ya, yo, más que nada del comprador, ¿no? Del adquirente de la sociedad, si de pronto viene el adquirente y si quiero comprar tu negocio de X, pero fíjate que llegó la cuarentena y entonces se apagó la economía mundial y entonces mejor ya ahorita ya no, entonces, pero ya había algo firmado, o sea, lo veo desde estas cláusulas que se llaman las MAC clauses de Estados Unidos, ¿no? Las Material Adverse Change Clauses. No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia que nos pudieran platicar ahorita en estas temporadas. A lo mejor, Fer, no sé si tú quieras comentar desde la óptica de M&A, creo que es importante y yo a lo mejor daré un par de reflexiones con lo que yo me topé. Claro, Eduardo, gracias. Sí, Pablo, la verdad es que, digo, creo que fue tal cual el pan de cada día en el 2020, te diría sobre todo, ¿no? Y en el 2021 a lo mejor ya estábamos más acostumbrados y hubo cierta evolución en la forma de hacer negocios, de hacer este tipo de deals. Pero la realidad es que en 2020, cuando pues, empieza la pandemia, pues justo se empiezan a caer todo tipo de deals, se empieza a ver cancelaciones de contratos, empieza a ver buscar cláusulas de salida o de excluyentes de responsabilidad, ¿no? Que en muchos casos es a lo que se refieren estas cláusulas de Material Adverse Change. Y bueno, pues, como tú bien dices, ¿no? Muchos de las partes que buscaban salir de contratos o de convenios previamente ya acordados, pues buscaron ir por el tema de caso fortuito o fuerza mayor, e incluso un concepto que seguramente oímos en diversos foros fue el tema del hardship, ¿no? Que en México se conoce como la teoría de la imprevisión. Bueno, la teoría de la imprevisión lo que te dice es que si sobrevienen circunstancias que no eran previsibles para las partes y que, bueno, llegan a afectar, por ejemplo, la economía o un mercado y que imponen obligaciones más onerosas para una de las partes que las originalmente pactadas, pues esa parte afectada puede buscar modificar las condiciones del acuerdo. Y esto, pues el tema que tiene es que, pues, o lo pactaste en un contrato, que la verdad es que en México no era tan común, hoy en día se ve cada vez más, pero en ciertos acuerdos comerciales sofisticados sí se hacía, que es pues, un cambio de circunstancias, pero si no, es un punto que está regulado en legislaciones locales.
Entonces dependía de la ley aplicable al contrato y la de la jurisdicción de las partes el poder, digamos, tratar de iniciar una acción de imprevisión, que es una acción que primero se tiene que negociar entre las partes, y si no se llega a un acuerdo, puedes ir con un juez, ¿no? A pedir que emita pues, una resolución para modificar las condiciones de un contrato. Entonces, bueno, esa fue una de las complejidades, que era un tema local. Y entonces, no, creo que yo en algún momento hice un estudio, creo que 14 de las entidades federativas lo tenían regulado y las demás no. Entonces, bueno, si no lo tenías pactado en un contrato, creo que al final el reto, tanto en este tipo de disposiciones como en el tipo de caso fortuito fuerza mayor, era probar que efectivamente se trataba de un caso fortuito fuerza mayor, que te causara un daño, que realmente estuvieras impedido, ¿no? Porque muchos dijeron, oye, pues es que llegó la pandemia, caso fortuito, no te pago. Ya te había comprado tus activos, ya no los quiero, ya no te pago. Pues muchos clientes venían, oye, me acaban de cancelar este contrato, ya no me quieren pagar, pues, se habían llevado unas máquinas, ya no las quieren, me las quieren regresar, yo pues no las necesito, yo quiero mi dinero. Y pues la realidad es que sí, o sea, no era una justificación el tema de la pandemia, pues no es como que se cayó el sistema financiero y no puedo hacer un pago. Otra cosa es que tu negocio haya sufrido pérdidas y ahora no te resulte conveniente o eficiente a lo mejor llevar a cabo la operación que habías planteado, pero eso no calificaría, digamos, en términos generales como un tema de caso fortuito, fuerza mayor. Entonces, creo que muchas de las discusiones fueron en ese sentido, ¿no? O sea, tratar de probar si realmente había existido un caso fortuito o de fuerza mayor que te causara que no pudieras cumplir con tus obligaciones. Y al final, pues más allá del tema de cómo salirte o continuar un deal, pues también fue un reto de implementación, ¿no? Todos estábamos acostumbrados a los cierres presenciales, a la firma de documentos, y pues creo que se aceleró todo el tema digital, el tema de firma electrónica de contratos, pues la verdad evolucionó muchísimo en un año, se desmitificó, se quitaron muchos tabús que teníamos en la cabeza y bueno, pues creo que sirvió un poco para la evolución del mercado y agilización de temas para poder cerrar deals. Ese sería mi comentario. Muy buen comentario, Fer. Yo nada más abonaría en la parte de comercio exterior. Si bien no me tocó ver que un deal se cayera por un tema de caso fortuito o fuerza mayor, sí me tocó ver temas de suspensión de actividades de Secretaría de Economía, ¿no? Distinto a lo que sucedió con el SAT, que pues no suspendió actividades, ¿no? Casi nunca. Entonces, fue muy complejo cuando estabas en un deal donde la empresa que estaba adquiriendo dependía de obtener su programa IMEX para recibir la transferencia virtual de algunos activos, ¿no? Entonces, dado que los programas estaban tardando pues mucho, la autoridad estaba suspendida, tuvimos que optar por detonar registro de operaciones de submaquila para operar los activos en la instalación donde estaban mientras salía el programa, ¿no? Entonces, de cualquier forma fue igual muy complejo porque pues quien te da la autorización de su maquila igual es la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, realmente te perseguías la cola, ¿no? Entonces, esa fue creo que la complejidad, ¿no? Todos los deals se retrasaron. Muchas gracias, muy, muy interesante y ahora sí que muy buena plática. Gracias por la respuesta. Gracias. Gracias, Eduardo Fernando. ¿Alguno más tendrá algún comentario o duda o compartir una experiencia? En mi caso, a mí me gustaría compartir una experiencia relacionada ya con la implementación de una fusión, donde eran empresas del mismo grupo, y aquí pongo un poquito de antecedente. Para los que no son especialistas en comercio exterior, el tema de la certificación IVA. La certificación IVA, grosso modo, pues es un beneficio para empresas maquiladoras que importan temporalmente y tienen un crédito de IVA, por lo cual no pagan IVA en las importaciones temporales. Y aquí lo que sucedió es que una vez que ya se realizó la fusión, el SAT, al cancelar el RFC de la empresa fusionada, en lugar de que transmitiera los saldos de importaciones temporales, la deuda de IVA a la sociedad fusionante,
que le exigía a la fusionada que tenía 60 días para demostrar que había hecho el cambio de régimen porque estaba desapareciendo, cuando lo natural era que se transfirieran estos saldos, se transfiriera esta deuda al otro RFC, ¿no? Lamentablemente esto no sucedió de forma natural y se tuvo que involucrar a la Prodecon para que el SAT aceptara esa transmisión de deuda, que es un efecto pues natural de una fusión, ¿no? Y comentarles que luego, ya una vez realizada, o dado ese paso que el SAT transmitió los saldos de IVA, la deuda de IVA al otro RFC, ahora la empresa fusionante, la empresa nueva, la que subsistía con estos saldos, le niegan el derecho para corregir errores que venían del pasado, ¿no? Entonces, pues ahí también creo que hacer una transmisión universal del patrimonio que va con derechos y obligaciones, lo natural era que también la empresa fusionante y que es la nueva titular de esta deuda de IVA, pues tenga derecho a corregir los errores que se generaron en el pasado por la otra empresa, ¿no? Sin embargo, todo esto al SAT le está costando trabajo digerir estos efectos corporativos e implementar pues una fusión respetando todos estos derechos, ¿no? Es un comentario. Y antes de pasar la palabra a Fer o a Lalo para comentar este punto, Javier, ¿tienes algo que comentarnos también? Adelante, Javier. Primero, lo que siempre digo, estas pláticas, y felicito a Eduardo y a Fernando, son mucho mejores que cuando iban los representantes del gobierno o agentes aduanales, etcétera. Además, estas son las que realmente enriquecen. Excelente exposición. Más que hacer anécdotas, y después de estar 28 años en esto, te la sabes, desde gente corriendo a arrancar placas que demuestran que la mercancía es etiqueta, desde luego sin la complacencia del abogado que los trataba de impedir, pero bueno, jaja. En la pandemia, desde casas de descanso, dirigiendo o explicándole a abogados extranjeros que es un circo sacar aquí los permisos, que no pueden, pero yo quiero irme al fondo. Siempre me ha llamado la atención que empresas que revisan las due diligence, hasta los contratos del restaurante o los de proveeduría de control de plagas, de ratas, contestan su situación de comercio exterior con una copia de que están inscritas en el registro en el padrón de importadores o su obtención de PITEX de 1989. Y eso es lo que hacen. El problema intrínseco es que es un área que no se le ve como importante en los centros financieros internacionales. Como en Estados Unidos y en Europa es relativamente fácil transmitirla porque la proporción va más por seguridad que fiscal. Y el sistema mexicano es diseñado por los formalistas. No trasciende de las áreas de logística a los directores jurídicos. Y se los voy a preguntar, ¿cuántos de los que nos dedicamos a comercio exterior, perdón, nuestros colegas que están, sabemos de que el director jurídico, les repito, revisa los contratos de arrendamiento del último local y esa misma empresa compra activos por millones de dólares con un correo electrónico que sale de la logística y hasta ahí llegó? Y si se enteran los de finanzas, pues fue de casualidad. Todo el tiempo pasa. Lo cual lo más importante es que nos afecten las horas que podemos cobrar. Sí, aunque Gerardo lo dice. Pero es un problema intrínseco. Ojalá, y hace 13 años que estaba en el SAT, yo trataba de vender, oigan muchachos, todos los avisos que recibimos de las empresas que están inmiscuidas en reestructuras corporativas, aviso de cambios de accionistas, fusiones, cesiones, deberían disparar automáticamente una auditoría. Ingresarían muchísimas cosas. Y nosotros generaríamos más horas de trabajo. Pero sí llama la atención. Esta plática excelente se tiene que difundir más.
en escuelas, en ámbitos corporativos, en ámbitos mercantiles. Es increíble. La única anécdota que traigo a colación al año antepasado, por casualidad, una pasante dijo, oye, esta compraventa trae una fracción, trae unos numeritos raros. Creo que se lo escuché una vez a Javier, lo pasó. La Target estaba involucrada y era parte de una investigación antidumping de placas de acero. Así, nada más. Y si no salía bien la operación, se bajaba el 70% del EBITDA de la operación. Así era el asunto. Punto. Y los corporativistas felices ya estaban ahí, todos, tal cual. Se tiene que transmitir más. Y de nueva cuenta, muchas felicidades a los dos. Gracias, Javier. Qué buena anécdota esta de la investigación antidumping, que pues o sea, llegó la pasante. Todo, ¿no? Sí, llegó la pasante porque habían 8 números que los mencionaban 2 cosas. Y, oye, pues estas cosas se los oía Javier. Así estaba el asunto. En un fondo de inversión. Así es, que creo que muchas veces sucede más en el tema de fondo de inversión, ¿no? Sí, creo que muchísimo. no se dimensiona pues la importancia que puede llegar a tener estos temas. Creo que ahí, Eduardo y Fer, no sé si parte de la problemática es la lentitud de las autoridades para autorizar o para resolver ciertas situaciones. ¿Y crees, Eduardo, que si las autoridades fueran más expeditas en resolver las peticiones que tienen que ver con nuevas autorizaciones o cambios de domicilio, ¿se eliminaría entonces la problemática o aún así subsistirían ciertas cosas? Sí, creo que, primero que nada atendería gracias, Javier, por tus palabras, agradecimiento también a esta reflexión que comentas de que esta plática debe replicarse y tomando un poco lo que tú mencionabas, Gerardo, muy rápido, de que pues esto puede suceder en fondos de inversión y yo diría que también en muchas firmas internacionales muy, muy grandes que atienden solo fondos de inversión. Vemos comúnmente que no tienen prácticas de comercio exterior. Estamos hablando de firmas de 2,000, 3,000 abogados y no tienen prácticas de comercio exterior o le dan nula importancia, ¿no? Entonces, sí creo que debemos de difundir nosotros expertos en la materia este tema para sin duda alguna, pues también darle relevancia a nuestra práctica, pero también pues cuidar a las empresas, ¿no? Ahora bien, el tema que comentas tú, Gerardo, de si la autoridad pudiera simplificarle la vida a las empresas, sí, o sea, insisto en la reflexión inicial de que todas las reglas y toda la autoridad es antitransaccional, está enfocada exclusivamente a cumplimiento, pero pues no podemos olvidar que el tema transaccional pues es inversión en el país y es también ingreso para México, ¿no? Entonces, sí debiera de haber un canal específico para transacciones y cómo se da la transición adecuada de comercio exterior en una transacción, ¿no? Entonces, sí creo que hay trabajo por hacer y creo que podría simplificarse esto. Lo hemos escuchado y lo decían alguien aquí, no sé tú, Javier, que pues cuando estás en un deal con americanos, por ejemplo, ¿no? Por la cercanía que tenemos, no entienden a veces por qué pues el tema es tan complicado, ¿no? Y en Estados Unidos no es que no se regule, sí se regula, nada más pues hay unos canales adecuados para el tema transaccional. Yo nada más agregando ahí al comentario, Eduardo, y igual me uno al agradecimiento. Javier, creo que efectivamente la intención de este tipo de iniciativas es pues justo crear también cierto awareness sobre este tipo de cuestiones que son muy relevantes en el día a día. Te iba a decir, o sea, yo justo de repente ves operaciones que los americanos sobresimplifican, ¿no? A lo mejor es una adquisición a nivel holdings en Estados Unidos y que por circunstancias tienen subsidiarias en México y es, digamos, una parte súper secundaria de la operación y tienen subsidiarias en todo el mundo y, pues bueno, contratan a abogados nomás para hacer el due diligence y de repente les dice, oye, pues es que tenemos un problema con tales activos y pues es parte a lo mejor de tu maquila que tienes en México o parte de tu operación y se vuelve relevante, levantas el red flag y tienes a la operación internacional parada por un trámite ante una autoridad mexicana y no pueden cerrar por eso y dicen es que no puede ser que por un par de activos en México que pues sí son relevantes porque si no fueran relevantes a lo mejor no frenarían la operación.
pero que por un trámite ante las autoridades pues esté detenido. Y pues es parte del doing business in México que a veces tenemos que transmitir a nuestros clientes de ciertas complejidades, pues que más allá de que digan, no, pues entonces no hago negocios ahí, pues tienes que tener en cuenta cuando haces tus deals, cuando planeas tus tiempos, cuando planificas tus cierres. Pues tenerlo en mente, ¿no? Y crear conciencia de los retos y las dificultades prácticas con las que te puedes enfrentar. Gracias, Fernando. Javier, adelante. Bueno, gracias. Un poquito para cerrar, creo que lo más triste acaba siendo lo que comentaba ahorita Fernando, es cuando le tienes que decir al cliente, sobre todo lo que ha pasado estos 3 últimos años, en que dices, oye, ¿sabes qué? Mejor vete a poner tu planta a El Salvador. Mejor vete a poner tu planta a Costa Rica. Son todas reglas de origen, textiles, se complementan, etcétera, la salida, porque allá el encargado de promoción de economía me toma la llamada de larga distancia en 10 minutos. Esa es la tristeza. Es una reflexión que está un poquito por fuera de la práctica, pero me lo llegó el muy atinado comentario de Fernando. A veces en Estados Unidos las operaciones son, oye, cuando no son desde luego prioritarias, pero dicen, oye, ¿cuánto es el riesgo, etcétera? Oye, son $7 millones, se te quedan viendo, oye, la operación es de $1,300 millones, mételo en el escrow y con permiso, otra cosa, ya, tal cual. Sí, pero bueno, muchísimas gracias. Ese era el comentario. Así es. Pues, no sé, Pablo, si quieras cerrar la sesión, creo que hemos agotado los temas y también estamos planeando una sesión de comercio exterior con temas de propiedad intelectual, y así seguiremos intercalando temas multidisciplinarios en los siguientes meses, ¿no? Si tienen alguna sugerencia, adelante. Adelante, Pablo, si quieres despedir a nuestros expositores. Pues sí, solamente unas breves palabras. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Fernando. Fue muy buena la exposición y además, pues obviamente les agradecemos que estén con nosotros y que hayan hecho el esfuerzo para que podamos intercambiar información, intercambiar puntos de vista. Siempre todos salimos ganando con este tipo de, con estas pláticas, pero además obviamente se reconoce el esfuerzo que hace el expositor, que tiene que ponerse a planear, hacer espacio y también a estudiar y vamos, llevar a cabo la exposición. Francamente, les agradecemos enormemente y pues esperamos tenerlos de regreso pronto. Gracias, Pablo. Con mucho gusto. Quedamos en espera de una invitación. Mil gracias, Pablo, por las palabras. No, hombre, encantado. Bueno, pues que tengan todos muy buen viernes y nos estamos viendo. Hasta luego. Órale, hasta luego, buen fin de semana. Buen día, Buen día a todos. A todos, buen día. Hasta luego, gracias por todo. Hasta luego.